Preciados amigos y hermanos, una vez más con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Estamos en esta oportunidad ya para llevar adelante la lección número 10. Esta semana se titula Misión en favor de los no alcanzados. Y esta lección está dividida en dos partes. Así que esta semana vamos a ver la primera parte y la siguiente semana continuaremos. Pero quisiéramos recordarles que la lección cada vez se está poniendo un poquito más profunda. Ahora estamos viendo cómo el apóstol Pablo trató de llegar a aquellos que eran incrédulos, ateos, agnósticos, materialistas, politeístas, aquellos que estaban más lejos de la nación judía, aquellas naciones que no creían en el Dios Todopoderoso. A ellos ahora estaba acercándose el apóstol Pablo y él nos dice que también nosotros tenemos una misión muy importante que cumplir predicándole a todos aquellos que no tienen un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los estudios nos muestran que especialmente hay una ventana 1040 de donde está la mayor cantidad de personas que no han escuchado hablar de Cristo. Y a ellos es a quien tenemos que predicarles el Evangelio. Y es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Muy bien, mis amigos, como les estábamos mencionando, esta semana estamos estudiando acerca de cómo alcanzar a los no alcanzados, aquellos que están bastante distantes del conocimiento de Dios. Quisiéramos recordarles también que el versículo de memoria para esta semana se encuentra en Hechos 17, versículo 24. Y les recordamos que se suscriban. Esta semana estuvimos encontrándonos con varias personas que tienen el interés de escuchar, estudiar, conocer más de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos un contacto con estas personas y les compartimos el Evangelio, hay gozo en nuestro corazón, pero también vemos en estas personas deseosas de conocer a Dios que hay un deseo de saber, de conocer, de acercarse a Dios. Algunas de ellas también me pidieron tener acceso a algún material y también le compartimos esta página, este canal y se han suscrito. Así que es una parte de la obra misionera compartir, darle a otros la oportunidad de que conozcan y de que estudien la palabra de Dios. Así que mis amigos, les animamos para que se suscriban, para que compartan este video y para que juntos oremos para que la predicación del Evangelio pueda llegar a todos los rincones de todo este mundo. Vamos a dejar ahora a nuestro hermano Ezequiel Peña. Él semana a semana nos comparte el Evangelio, el versículo, y también de esta manera escuchamos este mensaje cantado. Así que vamos a darle un momento para que él también nos comparta este versículo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas. Muy bien amigos, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel Peña, queremos recordarles a cada uno de ustedes que la lección de la escuela sabática durante este trimestre se trata acerca de la misión, esa gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios.
esa gran comisión que el Señor nos ha encargado para ir y predicar el Evangelio a todas partes, a todo lugar donde vayamos, con todas las personas con las que nos encontremos, predicarles el Evangelio. El versículo para esta semana se encuentra en Hechos 17:24. Una vez más lo vamos a repetir. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí nos relata la experiencia de Pablo llegando a una de las ciudades más importantes en aquel mundo conocido, la ciudad de Atenas. El mundo griego, el mundo conocido en aquel momento era filosófico. Las personas que vivían ahí y que habían pasado por allí, Aristóteles, Platón y muchos otros, habían sembrado ese amor hacia el conocimiento, hacia el estudio y hacia lo desconocido, de tal manera que habían ellos enseñado cómo ir descubriendo nuevos conocimientos y nuevas verdades a través del estudio. Así, de esta manera, encontramos a Pablo en Atenas, allí razonando, conversando, hablando con las personas de aquel lugar. Y la lección nos dice claramente que Pablo no solamente iba a la sinagoga de los judíos que vivían allí en Atenas, que habían llegado por la diáspora, que habían sido esparcidos por las persecuciones, él iba y les predicaba, cada vez les hablaba de ese Jesucristo, de ese Dios todopoderoso que había venido a morir en lugar nuestro para salvarnos. Ahora él también se iba a hablar con aquellos que no eran judíos. ¿Y dónde los encontraba? En las plazas públicas, aquel mercado donde toda la gente llegaba, conversaba, intercambiaba opiniones. Este lugar era conocido para ellos como la Ágora, ¿no? La Ágora era la plaza de la ciudad, el lugar donde se encontraban las personas para conversar, para ponerse al día de los conocimientos, de las noticias, de las novedades. Y entonces allí también Pablo llegó para intercambiar lo que él conocía, lo que él sabía, lo que él había experimentado en su vida con Dios. De esta manera, se dio cuenta pues que la ciudad de Atenas era una ciudad completamente idólatra. Había sido em, depositaria de una cantidad inmensa, numerosa de ídolos falsos. Habían construido altares para todos los ídolos habidos y por haber, y por si acaso se olvidaban de uno, habían dejado un altar vacío, que le llamaban para el Dios no conocido. Y Pablo, después de ir a las plazas y a las plazuelas y allí a la plaza de la ciudad, al mercado, en un momento, ¿no? Conversando con algunas personas, le dijeron, tenemos un lugar donde hay personas que saben más que nosotros, ¿no? Y lo llevaron ahí al Areópago, allí donde estaban los eruditos, los filósofos. Y él también fue para allá y comenzó a hablar de una manera elocuente, de una manera poderosa. Él estaba allí enfrentándose con el conocimiento, con la sabiduría y presentando a ese Dios poderoso, porque él directamente fue y le dijo, eh, miren, no se enojó, no se enfureció como lo hubiese hecho en otra época, pero ahora con el poder del Espíritu Santo él se controlaba más. Y es algo que nosotros debemos aprender. Tenemos que reconocer que muchas veces vienen personas que tienen una forma un poco grosera, tosca, duras, y quieren imponer lo que ellos tratan de enseñar. No debemos hacerlo nosotros, pero tampoco debemos permitir que otras personas actúen de esta manera. Y Pablo aprendió a llevar las cosas con calma. Él se hubiese enojado tremendamente por ver una nación tan idólatra, pero él trató suavemente de llevarlos a Cristo. Y él les dijo, miren, ustedes han puesto una cantidad de ídolos aquí, han puesto una cantidad de dioses aquí, para todo lo que ustedes se imaginan y piensan y creen. Pero ustedes muy hábilmente han dejado aquí un altar en donde no hay ningún ídolo y dice allí para el Dios no conocido. Qué interesante y qué novedoso. Pues ¿saben qué? Justamente de ese Dios es al que yo vengo a predicarles, yo vengo a hablarles. Ese Dios que ustedes no conocen,
yo lo conozco. Ese es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios maravilloso, es el Dios de amor que estuvo dispuesto a dar su vida para salvarnos, ¿no? Entonces comenzó a hablarle, la gente se quedó allí asombrada, algunos se quedaron impresionados de la forma como él presentaba el mensaje de una manera tan elocuente, tan clara, una manera tan didáctica, ¿no? Entonces nos dice allí que algunos creyeron, algunos se interesaron, ¿no? Y de esta manera, algunos también lo despidieron, le dijeron que se vaya, que otro día continuarían, porque él estaba hablando de algo muy delicado. La muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Él estaba mencionándoles algo que cuando una persona escucha tiene que tomar una decisión. Y ellos no querían dejar su estilo de vida. Ellos tenían allí un altar, tenían allí un templo para todos sus dioses paganos. No querían dejar ese estilo de vida. No querían desprenderse de lo que ellos conocían, creían y la tradición que estaban llevando y enseñando, porque de eso dependía también su vida, su negocio, su familia. Entonces, el apóstol Pablo los llevó a tomar una decisión y no quisieron enfrentarse con la decisión. Ahora hay muchos que están también en la misma condición. Como les mencionaba hace un momento, hay una ventana 1040 que es donde están las naciones y las personas que están desconociendo a Jesucristo, ¿no? Ahí hay muchas personas que son musulmanes, personas que son eh, ateas y personas que no tienen el conocimiento de Dios. Y el enfoque de la misión global es llevar misioneros, enviar señales de radio, señales de internet, mensajes que de una u otra forma puedan impactar a a este sector que no conoce a Dios. Es uno de los puntos misioneros más importantes para la iglesia. Así que tenemos nosotros también que orar por ellos, pero también tenemos que enfocar nuestro mensaje por aquellas personas que no son de de nuestra nación, de nuestra forma de pensar, de nuestra cultura, y de alguna u otra forma llegar a ellos. Entonces, cuando Pablo llega al Areópago, se impresionó, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 17 de Hechos, versículo 18, que algunos filósofos de los epicúreos y estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Este es el mensaje que Pablo había venido a dar. Y aquí estaban los epicúreos, los estoicos, que eran grupos filosóficos que tenían ideas completamente fuera del pensamiento cristiano, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en, en presentar la Biblia, no tenemos que irnos por la filosofía, ¿no? La filosofía tiene como base los pensamientos humanos, el tratar de sacar a luz enseñanzas de la naturaleza, de la mente humana, de lo oculto, de lo porvenir, ¿no? Elucubrando cosas que no son revelación de Dios. Así que cuando nosotros vamos como Pablo, tenemos que presentarles, dice el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que presentarles la realidad del plan de salvación. Tenemos que hablarle a estas personas de que hay una resurrección. No es que hay vida después de que uno muere, inmediatamente. Tampoco de que uno se reencarna en un ser inferior o superior. Y tampoco que uno está pasando de un estatus a otro, ¿no? Inmediatamente después de la muerte. Sino estamos en un sueño profundo, donde no tenemos conciencia de nada, donde nuestra mente es puesta en olvido. La persona que está muerta, la Biblia dice que está dormida, que no sabe nada, no sabe lo que pasa debajo del sol, no se entera de nada. Hasta el día cuando Cristo venga y lo despierte. Allí recién esa persona tendrá conciencia y sabrá lo que ahora corresponde
para sí, tanto los que resucitan para vida eterna, como los que más adelante, después del milenio, resucitan para muerte y perdición. Entonces, Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento filosófico, intelectual y de todos estos eruditos. Pero encontrar en la filosofía de los epicúreos y estoicos un lugar como el Mesías resucitado era impensable. Ellos no podían aceptar estas cosas. Ellos estaban ahora rechazando de plano el mensaje del apóstol Pablo, diciendo que era un palabrero, diciendo que era un predicador de novedades, como muchas veces puede pasar en nuestros días, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo, cuando predicaba en algunos lugares, se emocionaba y comenzaba a hablar lógica con lógica, filosofía con filosofía, y se olvidaba del mensaje central que él tenía que llevar. Y él luego lo aprendió, ¿verdad? Pero aquí en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 2, dice el apóstol Pablo: pues me propuse no saber otro entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el centro del mensaje de Pablo y debe ser el centro de nuestro mensaje. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que exaltar a Cristo, tenemos que levantar a Cristo, porque si Cristo fuese levantado, dice: a todos atraeré a mí mismo. Porque Cristo tiene la capacidad de atracción, porque en Él está la vida. En Jesucristo está la sede de todo el universo. O sea, de Él emana todo, de Él salió todo. No como algunos filósofos que pensaban que el universo es Dios, ¿no? Entonces una filosofía panteísta, ¿no? Donde pensaban que de la naturaleza emanaba el Dios, que Dios estaba en todas partes y en todas las cosas. No, Dios es el creador. Él está por encima de su creación, no está dentro de la creación. No, Dios está por encima. Dios es omnipotente, pero también es trascendente, que trasciende la creación, pero a la vez es inmanente, o sea, puede estar dentro de su creación sin ser contaminado por ella. O sea, Dios es todopoderoso. Esto es lo que la Biblia nos presenta, un Dios que está por encima de todas las cosas, y este es un Dios maravilloso, salvador y amoroso. Entonces, seguimos con la lección y nos lleva ahora a la parte donde en Hechos 17, 22 y 23 nos presenta a un Pablo predicador de poder. Dice: entonces Pablo, puesto en pie, versículo 22, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miren ustedes aquí, él está halagando no la idolatría, no está él diciéndoles que lo que hacen está bien, ¿no? Sino que él ve que son religiosos, que tratan de buscar a Dios, pero no tienen el conocimiento correcto. Están encaminados equivocadamente, pero en el fondo tienen esa necesidad de Dios. Y en esa ignorancia de la espiritualidad correcta, él le dice: veo que ustedes son religiosos, veo que ustedes tratan de buscar a Dios. Ahora les dice, en el versículo 22 sigue diciendo: en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Ese es a quien yo anuncio. Ese es el Dios a quien yo he venido a presentarles. Imagínense ustedes, él era muy hábil. Pablo trataba por todos los medios de encontrar la forma de presentar el Evangelio. Él no se sujetaba a los métodos convencionales. Pablo estaba siempre buscando algo novedoso para introducir en su estrategia evangelística. Esto es algo que nos enseña a nosotros también a no conformarnos con métodos tradicionales que tal vez
en la época en la cual estamos viviendo ya no funcionan. Entonces tenemos que adaptar nuestros métodos y medios de evangelización. Tenemos que ver la forma de utilizar lo que está a nuestro alcance. Tal vez la literatura ocupa un lugar, pero no tan importante como la tecnología, ¿no? Los jóvenes hoy en día ya no llevan un libro bajo el brazo, ahora llevan su tableta, llevan su teléfono. Entonces tenemos que presentar el Evangelio a través de estos medios que tenemos, de estas herramientas que están al alcance de la mano de todos estos jóvenes. Hay un instructor bíblico que pone en TikTok cómo dar estudios bíblicos y él invita a las personas que deseen recibir estudios bíblicos. Y una persona allí pasando, encontró esta invitación y le llamó, se contactó y estudiaron la Biblia y ahora ya es cristiana. Entonces, tenemos que utilizar estas herramientas, estos medios sociales, todas estas plataformas que están al alcance de mucha gente, milenia, generación X. Ellos están más enfocados en, en estar con los métodos, con las tecnologías, con lo científico, con todas estas nueva élite, ¿no? de tecnología. Tenemos que incursionar en esto, tenemos que utilizar el Internet, tenemos que utilizar la radio, tenemos que utilizar el Facebook o el TikTok o tal, Instagram, cualquiera de esos medios para que el Evangelio llegue en pastillas, en píldoras, en mensajes, en refranes, en versículos, como podamos mandar, porque la gente está viendo y estos mensajes son cortos, no como antes que uno se sentaba 1, 2, 3 horas para escuchar la palabra de Dios. La gente ya no se siente a escuchar la palabra de Dios por tanto tiempo. Ahora la gente está buscando mensajes cortos y esto que nuestra generación está realizando está llevando a que nosotros tengamos que hacer cambios. Si no, vamos a quedar fuera de época. Nuestra forma de predicar el Evangelio tiene que actualizarse. Tenemos que atraer a la gente a Cristo y utilizando los métodos y los medios que están a nuestro alcance. Esto es lo que hizo Pablo. Utilizó una estrategia muy habilidosa y les dijo, este es a quien yo vengo a anunciar. Cautivó el interés, captó la atención y ahora, entonces en el versículo 24, les dice algo fabuloso y maravilloso. Ya captó la atención, los trajo ahora a decir, wow, este Dios, ¿tú nos vienes a hablar? Sí. ¿Quién es ese Dios? Dice, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos en manos por manos humanas. En una época cuando los dioses estaban en conflicto, entre los dioses, esa mitología griega de los dioses y semidioses que estaban en pleito, se peleaban entre ellos. Ahora viene un Dios de amor, un Dios creador, un Dios todopoderoso. Ese Dios es el que viene a presentar el apóstol Pablo y entonces él les predica del Dios no conocido. Em, la devoción de una persona le hace que busque lo espiritual, que busque la forma de satisfacer ese vacío que tiene en su corazón, ese vacío de Dios. Entonces, cuando uno no tiene la palabra de Dios, erróneamente acepta lo que está más a la mano. Y muchas de estas cosas son puestas por Satanás. Y cuando una persona eh, comienza a beber de esas aguas turbias, después es más difícil que acepte el Evangelio y la verdad. Así que no tenemos nosotros que tener temor de presentar la verdad, de presentar el Evangelio, de presentar el agua pura y cristalina que emana de la fuente que es Cristo. Todos aquellos que buscan el conocimiento de Dios lo van a hallar, porque Dios va a poner las herramientas y los medios. El Espíritu Santo va a comenzar a trabajar y va a utilizarnos de una u otra forma para que podamos presentar el Evangelio. Nuestra misión es presentar la verdad. El Espíritu Santo se va a encargar de convencer, de tocar el corazón, de llevarles a ellos al arrepentimiento, a la convicción de que viven en pecado, alejados de Dios, a la convicción de que hay un juicio
Y en ese juicio, si ellos no están del lado del Señor, van a perder justicia y también de pecado y también de juicio. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios maravilloso y ese Dios es a quien nosotros tenemos que presentar. Em, la lección también nos dice que cuando Pablo presenta a este Dios no conocido, era ahora un Dios a quien él conocía personalmente. Tal vez por mucho tiempo él no lo conocía. Él había oído hablar de él. Él había escuchado maravillas de ese Dios y tenía un concepto equivocado de Dios. O sea, lo sentía como un Dios alejado. Cuando vino Cristo, él escuchó, tuvo referencias, pero ahora se encontró personalmente con ese Dios. Ya no era un Dios desconocido. Ahora era un Dios amigo, un Dios cercano. A ese Dios él ahora estaba predicando. Él había sido encomendado a ir a los gentiles. Había ido fuera de sus fronteras a presentar a este Señor maravilloso y Salvador, creador de todas las cosas. Así que nosotros hemos sido llamados a crear puentes, a crear medios para alcanzar a los no alcanzados, como dice el título de la lección de esta semana. ¿Cómo nosotros pues deberíamos presentar a ese nuevo Dios que los demás no conocen? Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 24 de este libro de Hechos. 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Un Dios creador que no vive ni mora en un templo hecho de manos humanas, sino que es un Dios que está dispuesto a ayudar, a suplir las necesidades humanas. No está encapsulado allí en un lugarcito. No, Dios está en todas partes, Dios es todopoderoso y tenemos que presentarlo como lo que es Dios. Muchas personas dicen, voy a ir al templo a buscar a Dios, ¿no? Y piensan que Dios está allí, salen de allí y vuelven a lo mismo. Nosotros tenemos que tener un concepto de que Dios está en todas partes y tenemos que honrarlo donde estemos, donde vayamos, en lo que estemos haciendo. Tenemos que reconocer que su presencia es total y completa. Muy bien. Pablo entonces desarrolla uno de los conceptos que hemos visto con respecto al acercamiento y la presentación de ese Dios no conocido. Dice que primeramente Pablo elogió, ¿no?, la percepción espiritual, la religiosidad, la sinceridad con lo que ellos trataban de buscar a Dios. Él elogió. Y algo que también nosotros deberíamos hacer, elogiar a las personas si es que son sinceras, si es que son creyentes, si es que son religiosas, porque eso es algo importante. Las personas religiosas significa que tienen temor de Dios. Luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas de las cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Porque cuando nosotros vamos a una persona que es de otra religión y conocemos algo de lo que es su religión, tenemos que ir en base a los puntos que hay en común. Y a partir de ese punto común, ir presentándole otros puntos que tal vez no coincidan con el de ellos, pero llevarlos a través de la palabra de Dios, a través de la revelación, a que ellos tengan una visión más completa y más plena de lo que es ese Dios maravilloso y lo que es la doctrina y la palabra de Dios. Dice que a continuación él les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían pues que no entendían. Porque es cierto, muchas personas aceptan algunas cosas por fe y no las entienden. Y no hay quien se lo explique, no hay quien se lo enseñe. Y si nosotros tenemos el conocimiento por la revelación especial, por la revelación natural, por la revelación del Señor que nos ha dado a través de los testimonios, y tenemos aquí en la palabra de Dios
toda esa luz maravillosa, podemos darles a ellos, a estas personas, ese conocimiento para que ahora puedan abrir sus ojos y ver que Dios es un Dios que se revela para salvación. Luego, después de esto, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe, que los ama, que no está lejos. La gente quiere saber de ese Dios, quiere sentir, tener una experiencia con Dios. La gente quiere saber que Dios es un Dios de amor, no es un Dios castigador, destructor, un Dios que busca eh, castigar a los que andan en pecado. Al contrario, Dios quiere llamarnos para que podamos arrepentirnos y cambiar de vida. Y por último, Dios no está lejos, como muchos lo piensan, ¿no? Dios está distante, Dios ha dejado este mundo que siga su rumbo. No, Dios está más cerca de lo que nosotros creemos y pensamos. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta. Y por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significaba rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Si uno rechaza el amor de Dios, el llamado de Dios, entonces no queda otra que aceptar ese juicio que ha de venir sobre aquellos que rechazan a Dios. En el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Ahora, Pablo utiliza también algunos escritores griegos para mostrarles que él estaba también en conocimiento de lo que sus propios filósofos decían. Y entonces ellos no eran ajenos a este conocimiento, porque de un mismo linaje hemos venido todos, decían los filósofos. Y es cierto, nosotros todos somos hijos de Dios. Todos hemos venido de la mano creadora de Dios. Entonces dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Ahora él les estaba llevando, ¿no? De ese Dios maravilloso, creador, todopoderoso, inmortal, que no habita en una casa hecha por hombres, y mostrarles de que si Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, no podemos encapsularlo. Y tampoco podemos meterlo en un pedazo de piedra. No podemos pensar que Dios es, dice, semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte. No. Y la misma ley lo dice, que no debemos adorar ninguna cosa creada, ninguna cosa que está debajo de la tierra, ni por encima ni por debajo, sino debemos adorar al Creador. Así que Pablo citó a algunos autores atenienses con la finalidad de poder luego presentar lo que dice la Biblia. Él estaba diciéndoles, ellos tenían razón, ¿de dónde sacaron esa revelación? ¿Quién le mostró esas cosas? Eso está aquí en la palabra de Dios. Y estar familiarizados con lo que creen y buscar puntos en común puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Hay que llevarlos de lo conocido a lo desconocido. Hay que mostrarles, ¿no? Ese punto en común que tenemos para pues llevarlo a aquellos que no conocen o a aquellos que les queremos mostrar que está en relación directa con la salvación de las almas. Sabemos que algunos rechazarán el Evangelio. Esto es algo real. No todos aceptan a Cristo, no todos quieren saber de Dios, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes de que lo rechacen, entiendan por qué lo están rechazando. Antes de que nieguen a Dios, ellos sepan que un día serán juzgados y ellos mismos están condenándose por lo que dicen. Y finalmente el Señor tendrá que decirles, apartaos de mí, no os conozco, porque si rechazamos a ese Dios, Él también nos rechazará. Y mis queridos amigos y hermanos, recordemos que la experiencia de Pablo en el aerópago es algo que nos mueve a nosotros a estar preparados para que en algún momento que tengamos que también estar en un lugar en donde tengamos que defender nuestra fe, podamos responder a las preguntas que nos hagan. Porque hay muchas personas que nos pondrán en el spot, que nos pondrán allí frente a frente con una pregunta, con una duda, con algo que quieren saber y tenemos que buscar una respuesta bíblica para ellos.
con un tacto, ¿no? Nacido del labor divino, dice, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló al Dios verdadero que era desconocido para ellos. Con tacto, con amor, tenemos que llevarlos de aquello en lo cual ellos se aferran a lo que es la verdad que los puede salvar si es que se aferran a esa verdad. Pablo evitó irritar a sus oyentes, evitó causar enfrentamientos, como dicen en algunos países, ¿no? El que se enoja pierde. Pablo evitó enojarse, Pablo evitó entrar en conflicto, evitó estar en enfrentamiento. ¿Para qué? Para que las personas puedan recibir plenamente el Evangelio y la verdad. Y si tomamos como modelo el trabajo que realizó Pablo en Atenas, ¿no? Este es un primer paso que se debe dar para la evangelización en otros lugares también. Acercarnos a la gente y donde la gente está, no esperar que ellos vengan, acercarnos con cautela, con amor, con oración y entonces actuar sin enfrentamiento, actuar sin precipitación. La conducta del cristiano debe ser una conducta que lleve a formar y crear puentes, no muros, no barreras de separación, sino algo que nos conecte a ellos. Cuando nos sentimos provocados por algunos personajes que son idólatras, que tienen ídolos modernos, debemos evitar, ¿no? Enfrentarnos y debemos presentar a Dios, quien está por encima de esos ídolos. A Dios, quien ha condenado a aquellos que adoran a los ídolos, a los muertos y a Satanás. Y entonces, una vez que nosotros hemos puesto la base, el Señor nos abrirá el camino para que podamos llegar a estas personas que no conocen el Evangelio. Si nosotros nos propondríamos alcanzar a una persona por año, cumpliríamos la meta, pero no lo estamos haciendo. Y en esta oportunidad yo quiero hacerles el llamado. Acérquense a una persona, oren por una persona, háganse amigos de una persona, háganlo discípulo. Y al final del año, ustedes verán que esa persona ha aceptado a Jesús, ha conocido a Jesús, se ha acercado a Jesús, se ha entregado a Jesús, y ya no son uno, ahora son dos, quienes van a hacer la misma obra el siguiente año, y así el Evangelio puede llegar a todos los rincones del mundo. Oremos por una persona que no ha sido alcanzada por el Evangelio. Acerquémonos a esa persona, oremos por esa persona y trabajemos por esa persona todo el año. No desmayemos, oremos constantemente y sin cesar. La conversión de una persona es gozo en el cielo y el Señor nos llama a que cumplamos con la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. La próxima semana continuamos con Alcanzar a los no alcanzados, parte 2. Los esperamos, que el Señor les bendiga.